Capítulo 4, vamos a ponernos de pie, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Vamos a leer desde el versículo 38 al versículo 41. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, 38 al 41. Vamos a leerlo todos juntos, estos versículos, y dice la palabra de Dios. Bueno, ¿ya lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo de manera todos juntos. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos encontrado en ti salvación, y te damos gracias porque eres el pan de vida. Señor, reconocemos que hay una gran necesidad y una gran hambre allá afuera, en donde gente no solamente se está muriendo literalmente de una hambruna física y material, pero hay una gran necesidad de ser alimentados con el pan de vida. Y Señor, en Cristo está la respuesta, y nosotros sabemos que en Cristo está la respuesta. Pero Padre, si nosotros no hacemos llegar este pan de vida a las personas tan necesitadas, ¿quién va a llevarles ese pan? Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hace años, quizás no muchos, en la casa de mi abuelita, uno de nuestros familiares emprendieron la tarea de hacer pozole. Y mientras estaban haciendo el pozole, ¿verdad? Mientras estaban haciendo el pozole, alguien encontró una bolsa pensando que era cal para el pozole. Cuando comenzaron a comer ese pozole, primero yo no sé cómo se hace el pozole. Ustedes, algunas hermanas, saben que se tiene que hervir con la cal para que haga algún efecto, y ya después lavan el pozole, y ya después se hace todo lo demás. Pero cuando comenzaron a comer ese pozole, algo no estaba bien. Alguien se dio cuenta de que lo que le habían echado a ese pozole no era cal. Había sido veneno, fulidol, un polvo blanco que tenían ahí arrumbado. Y se empezaron las personas que estaban en la comida a sentir mal, pero gracias a Dios ni uno murió. Gracias a Dios ni uno murió. En un hospital en los años de 1920, al estar haciendo en ese hospital una comida, una de las personas en ese hospital confundió un polvo de harina, porque pensó que era harina, lo echó, pero no era harina, era veneno.
Y en ese hospital murieron más de 30 personas en esa mañana. Y qué tan fácil en ocasiones es confundir algo bueno, pensando que es bueno, y finalmente es realmente malo porque no sabía que era exactamente lo que le estaban echando. ¿Cuántos de ustedes le han echado alguna vez sal por azúcar o azúcar por sal? Y cuando lo estamos comiendo decimos, esto no está bien. O en ocasiones decimos, a lo mejor mi esposa está tratando de hacer algo nuevo y no salió muy bien. En esta historia dice la palabra de Dios que Eliseo estaba junto con un gran grupo de profetas. En ese tiempo, dice la Biblia, había una gran hambre en la tierra. Y hay algunas cosas que quiero mencionar en esta mañana. La primera de ellas es que hay un gran hambre en la tierra. No dice, versículo 38, volvió a Gilgal cuando había hambre solamente en la tierra, pero dice la palabra de Dios, había una gran hambre en la tierra. A través de la Biblia nosotros nos podemos dar cuenta de que este mundo ha pasado por diferentes etapas y diferentes tiempos en donde ha habido una gran hambre en la tierra. Comenzando en Génesis capítulo 12, en el versículo 10, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La Biblia dice que Abraham, por causa del hambre que había, tuvo que mudarse, cambiarse de ciudad, irse a Egipto. Y Egipto es una representación del mundo. Egipto es una representación del pecado. Y muchas veces cuando hay una gran hambre en nosotros, de manera espiritual, tendemos a irnos al mundo, tendemos a irnos al pecado. Génesis capítulo 26, en el versículo 1, un poquito adelante, Génesis capítulo 26, 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Dice la Biblia que Isaac, que estaba ahí durante esa gran hambre, se cambió de ciudad, fue a otro lugar, porque en el lugar en donde él estaba había una gran hambre. Un poquito adelante, ahí en Ruth capítulo 1, nos damos cuenta que Noemí y su esposo toman una decisión muy drástica. Versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Dice la Biblia que era él de Belén de Judá y se fueron a Moab. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Por qué? Porque había una gran hambre en la tierra. Hermano, cuando tú estés pasando una gran hambre, no te muevas de tu lugar. Cuando tú estás pasando una gran hambre espiritual, no te cambies, no salgas de ahí, no tomes una decisión drástica. No digas, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a poner a vender guachicol, me voy a ir a las drogas, voy a hacer esto, y comenzar
comenzamos a pensar una manera de salir de esa gran hambre. Había un pastor hace años allá en Ciudad Juárez, y este pastor comenzó a pasar necesidad. Empezaron a tener problemas él y su esposa, y un día un vecino le dijo: oye, vecino, mira, te propongo un negocio. Tú no tienes que hacer nada, solamente deja estacionado tu carro aquí afuera, y cada vez que pases a los Estados Unidos, estaciónate en este otro lugar. No hagas preguntas, yo simplemente te voy a dar $10,000. El pastor comenzó a hacer esto, y empezó por causa de problemas y esa gran hambre y el pecado. Comenzó a hacer tratos con la mafia, y ahora está en la cárcel. Otro pastor cerca de donde yo estudié en Oklahoma, este pastor había una gran hambre, empezó a tomar decisiones malas, empezó a decir: ok, Dios no me está ayudando, Dios no me está proveyendo, necesito hacer algo. Y hermanos, cuando estamos pasando por una gran hambre, no pensamos bien, no tomamos las cosas en serio, no preguntamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame a pensar, ayúdame a tomar una buena decisión para mi familia. Este pastor empezó a asaltar bancos. Fue a un banco y lo asaltó, fue a otro banco y lo asaltó, robó como 4 bancos. Al 5.º banco lo agarraron. Hermano, si estás pasando una gran hambre, no te recomiendo que te pongas a asaltar bancos. Mejor acércate a Dios, mejor busca su palabra, mejor ruega a Él y dile: Señor, estamos clamando a tu nombre, no sabemos qué hacer. Señor, tú bendice. Cuando estás pasando una gran hambre y no sabes qué hacer, clama a Dios y Dios te va a responder. Pídele a Dios y Dios te va a mostrar el camino. Ora a Dios y Dios te va a dar una respuesta. Pero no tomes decisiones a como tú quieres, sino asegúrate que las decisiones son de acuerdo a la palabra de Dios. Amós capítulo 8 en el versículo 11. Amós capítulo 8 en el versículo 11 dice la palabra de Dios. Yo sé que es un poquito más difícil de buscar, pero dice acá: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermanos, hay una gran hambre que de repente sucede en nuestros propios hogares. Hay escasez, hay problemas, hay dificultades. Aférrate a Dios, agárrate del Señor, sigue confiando en Él. Él te va a bendecir. Pero también allá afuera hay una gran hambre, y esa es una gran hambre de la palabra de Dios. No de pan, dice acá, no de sed de agua, dice aquí, sino de oír la palabra de Jehová. Y sabes, hermano, hermana, hay hambre porque escasean predicadores. Gente allá afuera está hambrienta, pero aquí adentro están escaseando los predicadores. Dios te está llamando y dices: no, es que si me rindo no me va a alcanzar. Es que si me rindo de pastor, el pastor tiene una vida muy fea. Es que si me rindo de pastor, me voy a morir de hambre. Es el pensamiento que tenemos. Pero hermano, no, Dios tiene cuidado del varón de Dios siempre, de la familia que teme a Jehová siempre, de aquellos que predican su palabra. Dios tiene cuidado de ellos. Dice Mateo capítulo 6, dice: si Dios tiene cuidado de los lirios, Él va a cuidar de ti. Si Dios tiene cuidado de las aves, Él va a tener cuidado de ti. Tú simplemente tienes que poner el reino de Dios y su justicia primero, y Dios va a tener cuidado de ti. Pero hay una gran hambre allá afuera porque hay escasez de predicadores. Hermano, hermana, tenemos que orar por más predicadores. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 9: orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estás orando por más pastores? ¿Estás orando por más misioneros? ¿Estás orando por más evangelistas? ¿Estás orando
para que tus hijos prediquen la palabra de Dios. Estás orando por tus hijas para que sean misioneras y lleven el evangelio. Hay una gran hambre allá afuera y necesitamos orar más. Dice la Biblia: orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una gran hambre porque hay escasez de predicadores. Hace unas cuantas semanas, me parece hace 2 semanas, no sé si mi esposa lo sabe, mi hija Ashley me estaba diciendo: papá, yo siento que Dios me está llamando a la India. Y yo no le dije: hija, estás loca, ¿cómo que a la India? Allá hay millones de gentes, ¿cómo le vas a hacer? Yo no sé si es la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Necesitamos más gente en la India, necesitamos más gente en China, necesitamos más gente por todo el mundo, porque hay una gran hambre y hay mucha escasez de predicadores. También hay hambre porque hay pecado en nuestras familias. Ve lo que dice primero de Samuel capítulo 1. Ahí dale vuelta, si estás en Ruth, dale vuelta a la página. Primer libro de Samuel capítulo 3. En el versículo 1 dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, que dice, escaseaba en aquellos días. Dice la Biblia que Elí era el sacerdote, pero había pecado en su familia. ¿Por qué? Porque sus hijos, en vez de ministrar, en vez de adorar en el templo, en vez de servir al Señor, en vez de estar enfocados en la obra de Dios, estaban viviendo una vida en pecado, y su propio papá no los estaba estorbando. Y cuando tú estás dejando que tus hijos hagan lo que ellos quieran, vivan como ellos quieran, tomen lo que ellos quieran, vean lo que ellos quieran, oigan lo que ellos quieran, vamos a tener familias en pecado. Y por eso hay una gran hambre allá afuera. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra propia familia, y nosotros como papás lo estamos dejando. Estamos dejando que traigan cualquier tipo de pecado a la casa. Estamos dejando que traigan películas sucias. Estamos dejando que traigan alcohol. Estamos dejando que traigan cigarro. Estamos dejando que traigan pecado a nuestra casa, y nosotros no lo estamos impidiendo. Y dice la Biblia que Dios habló a Samuel, porque en aquellos tiempos la palabra de Jehová escaseaba, y escaseaba porque había pecado en la familia de Elí. Hermano, hermana, hay una gran hambre allá afuera porque cristianos no estamos viviendo una vida santa para el Señor. No estamos separándonos del mundo, no estamos diciéndole al mundo no nos estamos preparando en las cosas de Dios. También hay una gran hambre porque somos indolentes. Ve lo que dice Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48. Hay hambre porque escasean predicadores. Hay hambre porque hay pecado en nuestras familias. Hay hambre allá afuera porque somos indolentes. Jeremías capítulo 48 en el versículo 10 dice: maldito el que hace o hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Hermano, hermana, dice la Biblia, somos malditos cuando hacemos la obra del Señor indolentemente, cuando no nos importa. Gente está muriendo allá afuera sin Cristo y no nos importa. Yo ya soy salvo. Yo ya voy a la iglesia. Dios ya me cambió, más o menos. Estamos haciendo la obra de Dios indolentemente. No queremos compartir, no queremos dar un solo tratado, un solo folleto. Nos apena, nos da vergüenza. No queremos hablarle a alguien más de Cristo, no los queremos invitar. Pero sí, allá aquel otro grupo, el musulmán, se cansa y se gasta por convertir a más a su religión. Aquel del otro lado se cansa y se gasta por convertirlos más al budismo. Aquel sí se gasta y se cansa por convertirlos más a su secta. Y nosotros que tenemos la verdad no estamos haciendo nada. Por eso hay hambre allá afuera. Hay hambre porque somos
indolentes, no nos importa, no queremos hablarle de Cristo a la gente. ¿Cuándo fue, hermano, hermana, que compartiste el evangelio con alguien, con tu vecino? Ay, pastor, es que mi vecino y yo no nos hablamos. Ay, pastor, es que mi familia no nos hablamos. Es que no me importa, pastor, que se vayan y se mueran y se vayan al infierno. Por eso hay una gran hambre allá afuera. Siguiente, hay hambre, hay una gran hambre porque tenemos temor de predicar el evangelio. Pablo le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. Hermano, no tengas temor. Todo mundo tiene temor la primera vez, pero que el hambre que hay allá afuera, que no sea porque yo tengo temor. Se empieza con algo. Se empieza viniendo aquí a la iglesia el día sábado para reunirnos y salir a ganar almas. Se empieza tomando unos folletos ahí y que tú los lleves contigo todo el tiempo y que le des a alguien y procura decir: voy a dar un folleto al día, voy a compartir un folleto, y hazte ese hábito de dar un folleto al día. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo de predicar la palabra de Dios. Yo recuerdo a la edad de 14 años, cuando salí por primera vez. Siendo un joven, estaba con alguien más y me acompañó y tocamos a esa primera puerta y una señora grande abrió la puerta. Yo pensé: ¿qué me va a estar escuchando esta señora? Ni me conoce. Y casi yo le decía: ¿verdad que no quiere escuchar? Me voy. Y me dijo: sí quiero escuchar, a ver, cuéntame, platícame. Ahora tiene que entender que en ese entonces yo era más bonito, amén. Y quizás por eso quería escucharme la señora. Pero la señora me escuchó, le hablé del evangelio. Yo tenía 14 años. Al final le pregunté: ¿usted quisiera hacer una oración y pedirle a Cristo salvación? Y me dijo que sí. Dije: wow, quiere hacer una oración. Ok, mire, señora, pues vamos a hacer esta oración. Cerró sus ojos, oró al Señor, fue salva. Y ¿sabes qué? Yo tenía miedo, yo tenía temor, pero en esos días alguien había venido a mi propia casa. Tocaron a la puerta. No le voy a decir que eran los falsos testigos de Jehová, porque a lo mejor hay uno aquí entre nosotros. No lo quiero ofender, pero ¿sabe qué? Vinieron unos, tocaron a mi puerta. Yo tenía como 14 años y eran 2 o 3 y me empezaron a atacar con preguntas y yo me empecé a atemorizar y me empezó a dar un poquito de miedo y al final dije que no, y dije: ¿por qué ellos tocando a mi puerta yo sentí ese temor y miedo? Yo voy a salir y yo voy a tocar puertas y yo voy a predicar con autoridad, porque Dios me ha dado algo que el mundo no tiene, y es la palabra de Dios. Hermanos, este mundo no tiene la palabra de Dios. Quizás sí saben más de ciencia, quizás sí saben más de química o de biología o de otra cosa, pero no saben de su alma a dónde va a ir. Y tú tienes ese tesoro en un vaso de barro. Predica la palabra de Dios. Hay hambre porque tenemos temor de predicar. Siguiente, hay hambre porque no amamos a este mundo. Jonás capítulo 1 dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive y predica contra ella. Ahora, verdad, Dios le está diciendo a Jonás que predique, y Jonás, en vez de ir a Nínive, dice la palabra de Dios que se va allá a Jope buscando una nave que va a Tarsis y alejarse de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dijo: no, Señor, allá en Nínive son unos destructores, son un pueblo que no nos cae bien, son un pueblo que está muy lejos de nosotros. Yo no voy a ir a ellos. Ellos son un pueblo que odiamos. Mejor me voy a ir hacia otro lado. Dios quería rescatar a Nínive. Dios quería que Jonás predicara ahí en ese lugar. Hermano, muchas veces no vamos porque no solamente somos indolentes, no vamos
porque nos cae mal la gente. Oye, esta gente me cae mal, no le voy a predicar, no le voy a hablar de Cristo. Hermano, hermana, no predicamos porque no amamos. Y no amamos, dice la Biblia, porque allá en 1 de Juan, porque el amor de Dios no está en ti. Hermano, si el amor de Dios está en ti, tienes que amar. Si el amor de Dios está en ti, tienes que predicar. Número 1, lo que vemos aquí es un hambre sin igual. Número 2, las hierbas silvestres. Regresando ahí a donde estamos en 2 de Reyes capítulo 4, dice la palabra de Dios que sale alguien para buscar de comer. Y dice la Biblia ahí en 2 libro de Reyes capítulo 4, en el versículo 39, y salió uno despistado al campo, y el campo representa el mundo, y fue a recoger hierbas, y halló una como parra montés. Él dijo: bueno, yo no sé, a mí me mandaron a buscar algo de comer. Y cuando salió ahí al campo, él dijo: bueno, pues esto parece como que está bueno, y me lo voy a traer. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y lo echaron ahí en una gran olla. Dice que hicieron un gran potaje, una gran olla, porque había una gran hambre. Y los bautistas siempre comemos mucho, amén. No trajeron una ollita cualquiera, era una olla grande. Y regresa este despistado del mundo, y regresa con esas hierbas. Y dice la Biblia: y de ella llenó su falda. ¿Por qué? Porque le iba a Michael Jackson, amén. Llevaba hasta falda este hombre, este muchacho. Y cuando trae esas hierbas, dice la Biblia, no sabía lo que era. Hermano, hermana, tenemos que saber lo que es. Tenemos que saber lo que creemos. Tenemos que estudiar la Biblia. Ay, ¿por qué eres bautista? No sé, porque mis papás son bautistas. Esa no es una buena contestación. ¿Por qué crees en la Biblia? No sé, porque todo mundo debe de creer en la Biblia. Esa no es una buena contestación. ¿Por qué? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué ya no tomas o fumas? ¿Por qué ya no bailas? ¿Por qué ya no vas al cine? ¿Por qué ya no escuchas música mundana? Ay, no sé, porque pues allá me lo prohíben y porque por eso ya no puedo. No, hermano, hermana, tienes que saber y tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo en lo que creo? Este muchacho no tenía idea de nada. No tenía idea de que eran hierbas buenas y hierbas malas. Mateo capítulo 13 en el versículo 24. Ve lo que dice ahí. Mateo capítulo 13 en el versículo 24. ¿Sí están ahí? Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos, dice la Biblia que vino el enemigo y sembró cizaña, y luego vinieron ahí los hombres y le dijeron al Señor: Señor, no sembraste buena cizaña. Y entonces ya querían cortar todo y arrancar todo, pero les dijo el Señor: no, espérense a que el trigo crezca, porque entonces vamos a ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Hermano, no te confundas de cuál es el trigo, la palabra de Dios, la verdadera salvación, y las falsas doctrinas que hay en este mundo.
Hay cosas en este mundo que envenenan. Hay cosas en este mundo que van a traer muerte, van a traer destrucción. Una de ellas son la mala doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo 3. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Hermano, hermana, hay cosas allá afuera que dice la Biblia: no prestes atención, no le hagas caso. Va a venir gente que te va a traer un montón de doctrinas falsas, doctrinas malas. Y dice la Biblia en Hebreos que el que duda es como alguien que anda de aquí para allá. No cree ni esto ni cree en aquello. Por eso deberíamos de estudiar mejor la palabra de Dios. Lee tu Biblia, estudia la Biblia, prepárate en la Biblia, ve qué es lo que la Biblia me quiere decir y ponte a estudiar. Y si no sabes, pregúntale al pastor. Y si no sabes, ven al instituto. Y si no sabes, lee más y más la Biblia. Y hermano, que no sea tu esposa la que sabe más, sino tú prepárate y di: yo voy a estudiar y voy a prepararme. Y si hay algo que debemos de estudiar más, es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que nos vamos y nos invitan aquí, nos invitan allá, y nos dicen esto y nos dicen aquello, y empezamos a dudar de la palabra de Dios. Alguien llega y dice: no, es que el nombre de Jesús no es Jesús, es Yeshua, y tienes que ponerte esto y hacer aquello. Y nosotros sí creemos en la Torá y tú no. Y empiezan a cambiar tu pensamiento y empiezan a cambiar lo que tú ya tienes de la palabra de Dios. Y te empiezan a decir: no, Jesús no salva. ¿Cómo es que Jesús salva? No dudes de la palabra de Dios. Razón por la que Cristo vino a morir por nosotros es para darnos salvación y vida eterna. Él no vino solamente a bien morir, a enseñarnos a cómo morir. Él vino a dar su vida por nuestros pecados, para que aceptándole a Él en nuestro corazón podamos tener vida eterna. Pero va a venir alguien y te va a decir: no, mira, la vida eterna está en las buenas obras. Ve lo que dice Gálatas capítulo 3. Pablo predicó a los Gálatas y les predicó y les dijo: ¿cómo es que tan rápido se hayan ustedes alejado de Cristo? Gálatas capítulo 3 versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, Cristo murió en la cruz por nosotros. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es a través de la fe. No recibimos el Espíritu de Dios o la salvación de parte de Dios por las obras, sino recibimos la salvación por fe. Gálatas 2:16, ahí adelantito dice atrás, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, hermana, deja de escuchar a Cash Luna. Hermano, hermana, deja de escuchar a Paul Washer. Hermano, hermana, deja de escuchar a un montón de predicadores por internet. Ahora, si nos estás viendo por internet, síguenos escuchando, amén. Pero deja de escuchar a un montón de predicadores por internet
internet que tienen una falsa doctrina y te están diciendo, oh, todos somos predestinados y Dios ya sabe. Y ¿sabes qué? Dios ya sabe, pero quien no sabe eres tú y yo soy yo. Y por eso Jesús mandó de 2 en 2 para que predicaran el evangelio. Si no les hubiera dicho, no se vayan, aquí quédense. Si no, Pablo no hubiera hecho sus viajes misioneros, se hubiera quedado ahí en Antioquía o en Jerusalén. Pero Dios nos ha enviado a predicar su palabra, porque hay gente allá afuera que tiene un hambre, no de comer, no de beber, sino de la palabra de Dios. Hay una gran hambre, pero gente se está envenenando con una mala doctrina. Siguiente, se está envenenando con amargura en su corazón. Efesios capítulo 4 versículo 31. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Nos estamos envenenando a nosotros mismos, porque ni sabemos qué es lo que está pasando, ni sabemos distinguir aquí entre la hierba buena, la hierba mala. Tomamos cualquier cosa, empieza el hambre y nos vamos al mundo y nos vamos al pecado y empezamos a meternos en el mundo, y de repente esa amargura empieza a surgir. Hebreos capítulo 12 en el versículo 15, Hebreos 12:15 nos habla aquí de Esaú y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las malas doctrinas contaminan y envenenan, pero también la amargura te puede contaminar, hermano, hermana, y te puede envenenar. Esa amargura comienza cuando allá atrás no arreglaste un problema, una situación. Allá atrás pudiste haber hecho las paces. Pudiste por humillándote haber dicho: ¿sabes qué? Ok, pues vamos a perdonarnos, y te perdono, perdóname. Pero no, ese orgullo te ganó y comenzaste a odiar y comenzaste a amargarte. Y muchas veces en la amargura quien se destruye es la persona que tiene esa amargura. Aquella persona con la que estás amargado o amargada quizás ni sabe que estás amargado o amargada. Recuerdo una señora allá en Iguala, cuando yo caminaba a la primaria, salía desde los 6, 7, 8, como a los 8, 9 años. Yo ya iba a la primaria caminando, creo que ya les conté. Y cuando 2, 3 cuadras antes de llegar a la primaria había una señora, wow, tenía una cara de amargura. Me hubiera gustado haberle tomado una foto y traerla y mostrarles esa amargura que tenía. Unos ya nacen así, pero otros se hacen. Amargada la señora, y esa amargura impide que seamos agradecidos con el Señor. Esa amargura impide que nosotros le demos gracias a Dios por un nuevo día. Una persona amargada dice: es que yo merezco más, merezco que me respeten, merezco que me pidan perdón, merezco el primer lugar, me merezco que me pongan atención. Y alguien amargado es alguien que quiere más. Alguien amargado es el que dice: no, es que mi pastor, en otra iglesia, aquí yo sé que no, pero en otra iglesia, no, es que mi pastor nunca me ha ido a visitar. Invíteme un 20 de septiembre con unas verdolagas bien picosas y yo voy y lo visito, amén. No importa que sea 20 de septiembre. Pero nos amargamos porque pensamos que merecemos más y no somos agradecidos. No decimos: no merezco nada, lo único que merezco es el infierno, y Dios en su gracia y en su misericordia me ha salvado. Pero la amargura
echa raíces. Y la persona contra la que estamos amargada ni sabe. El pastor se levanta todos los días y ni sabe nada cuánto está amargada el hermano o la hermana contra su pastor. Quizás dejó su iglesia y se amargó con otra iglesia, yo no sé. Pero aquel pastor, mire, se levantó el día de hoy, se preparó, predicó la palabra de Dios y ni siquiera sabe que usted está amargado contra él. Algún familiar, usted está amargado. Alguna persona, usted tiene una amargura. Esa amargura envenena, esa amargura lo va a destruir. Arrepiéntase de su amargura, pídale perdón al Señor, porque de la misma manera que ese potaje, usted confundió esas hierbas y dijo: esta hierba está buena, pero al final trae muerte. Algo más que envenena son malas amistades. Las malas amistades que confundimos y decimos: ay, es que esta es una buena amistad, es que este es un buen camino. Y dice la palabra de Dios que esa amistad te va a llevar y te va a arruinar. No consientas, dice allá en Proverbios: hijo mío, si alguien te quisiera engañar, no consientas. Aléjate de tus malas amistades, porque te vas allá al mundo y dices: ay, es que nadie me hace caso aquí, nadie me pone atención. Y joven, señorita, te vas con tus amigos, te vas con tus malas amistades, te llevan al pecado, te llevan a desobedecer a Dios, te llevan a pecar y te van a destruir, porque son como veneno. Hay muchas cosas que es como veneno. Dice la Biblia que nuestra lengua es como veneno. Lo que hablamos es como veneno. Nuestra lengua la podemos usar para bien y la podemos usar para mal. De tal manera que, hermano, hermana, si estás usando tu lengua para mal, arrepiéntete. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 19, en el versículo 14. Salmos capítulo 19. En el versículo 14 dice la Biblia: sean gratos los dichos de mi boca. Hermano, hermana, todo lo que sale de mi boca tiene que ser grato, tiene que ser bueno. Y si te gusta gritar, hermana, ven el día 15 de septiembre. Aquí puedes gritar, te vamos a dar una bolsa y gritas: ¡ay, mis hijos! Lo que tú quieras gritar. Y que eso, no sé, si gritas 20 veces al año, te dejamos que grites aquí 20 veces. En Japón tienen lugares en donde compran un plato y gritan y lo destruyen, y se siente mejor la gente. Aquí vamos a poner al hermano Bulmaro allá y te vamos a dar un cuchillo, un plato, algo, y para que esa furia que traes adentro te desahogues. Amén, hermano, hermana. Pero necesitamos darnos cuenta de que nuestra boca también es un foso de maldad, de veneno, de engaño. Que hay en tu vida, hermano, hermana, que es un veneno. Que hay en tu vida que te está envenenando. ¿Qué tipo de pecado te está envenenando? Y número 3, vemos la harina salvadora. Dice la Biblia ya en segundo libro de Reyes que gritaron los hombres que estaban comiendo aquel guisado y dijeron: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y empezaron a gritar. Imagínate, no solamente le jalaron ahí el saco, el traje: oiga, nos estamos muriendo, haga algo, ore. No, empezaron a gritar como locos. Empezaron a gritar y decir: varón de Dios, ¿qué nos estás haciendo? Nos estamos muriendo. Y empezaron a indagar, y dice la palabra de Dios que él dijo: traed harina. Hermano, la harina viene del trigo.
y el trigo representa el pan de vida que es Cristo. Juan capítulo 6 en el versículo 35, Juan capítulo 6 versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hermano, hermana, necesitamos del verdadero pan de vida. No te conformes con cualquier pan, no te conformes con cualquier hierba. Tiene que ser harina, el trigo de Dios, el pan de Dios, el que quita el pecado del mundo. No es cualquier religión, no todos los caminos llevan al cielo, no todo lo que, es que si yo me porto bien, Diosito me va a llevar al cielo. No te confundas, es solamente Cristo que nos puede salvar. Y este mundo está hambriento y hay una gran hambre porque faltan predicadores, falta la palabra de Dios, pero tú tienes que reconocer que el pan de vida que es Cristo quiere que tú vayas y prediques el evangelio. El plan de salvación lleva este pan de vida a aquellos que lo necesitan. Tráelo a tu casa. Asegúrate que el pan de vida está en tu hogar. Saca todo lo que está en tu hogar, que es pecado, y asegúrate que el pan de vida, el Rey de Reyes, reina en tu hogar y en tu casa. Trajeron la harina, y dice que la esparcieron en esa olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Instantáneamente el profeta Eliseo supo qué era lo que estaba mal y lo corrigió inmediatamente. Había harina, echaron la harina. Si no hubiera habido esa harina en esa casa, ¿cuántos hubieran tardado para corregir el mal? Pero dijo: ok, traigan harina. Y dijeron: ok, pues aquí hay un saco de harina. No dijeron: oh, profeta, ¿por qué nos pides algo imposible? A 20 horas de camino vamos a encontrar harina allá en el Walmart de Capernaum. No, porque había harina ahí en ese lugar. Y cuando hay un problema en tu hogar, ¿qué hay? ¿Hay un saco de harina cerca junto? ¿O hay un saco de maldad y de pecado? Hay un saco de harina en donde tú puedas decir: qué error cometimos, no sabemos qué hacer, entró pecado en nuestro hogar, pero aquí hay un poco de harina. Y voy a echar esta harina y me voy a asegurar que la sangre de Cristo nos cubra de todo pecado. Vamos a acudir a Cristo para que nos ayude. Vamos a acudir a Cristo para que nos bendiga. Vamos a acudir a Cristo porque aquí está este saco de harina. Asegúrate, hermano, hermana, que siempre hay un saco de harina en tu hogar. Y cuando te estés envenenando, pídele perdón a Dios. Cuando no haya predicador allá afuera, dile al Señor: Señor, ¿quieres tú que vaya y predique? Cuando un vecino te diga: oh, no sé qué hacer, tengo problemas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a dar de ese pan de vida? ¿O le vas a decir: sabes qué, vecino, no sé cómo te puedo ayudar? Allá tú. Había muerte en esa olla, pero también había una harina salvadora. Y la única salvación y la única respuesta que este mundo tiene es Cristo. Y tú y yo podemos hacer algo al respecto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el pan de vida que nos ha salvado y que nos ha dado vida eterna. Y sí, Señor, había muerte en esta olla. Íbamos rumbo al infierno, pero echamos un poco de harina y nos ha salvado. Y Señor, hay una gran hambre en esta ciudad, hay una gran hambre en esta tierra, alrededor de este mundo. Ayúdanos, Señor, a que no sea más envenenados, sino a llevar el pan de vida. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta que tú nos puedes usar a cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares.
Perdónanos, Señor, si ha entrado la amargura. Perdónanos, Señor, si ha entrado una lengua que está hablando cosas incoherentes. Ayúdanos, Señor, si han entrado malas amistades y pecado. Ayúdanos a hacerlo a un lado. Quizás malas doctrinas. Ayúdanos a apartarnos de todo eso. Y con esta mano, alguien así, levanta tu mano. Entre eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Alguien que dijera, pastor, me estoy envenenando con amargura. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien que dijera, pastor, me estoy envenenando con malas amistades. Dios me ha hablado en esta mañana. Alguien así levantaría su mano. Alguien así. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien que diría, pastor, estoy escuchando falsas doctrinas que están envenenando mi corazón y mi espíritu, pero voy a estudiar más la palabra de Dios. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente, doble su rodilla, hable con el Señor. Hay hambre en la ciudad y en esta tierra porque escasea la palabra de Dios. Quien dijera, pastor, yo voy a predicar más la palabra de Dios. Yo voy a llevar el pan de vida y voy a predicar más. Quien dijera eso, toma una decisión, toma una buena decisión. Venga aquí al frente y toma una buena decisión. Ore al Señor. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo. Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación y vida eterna. No sé a dónde voy a ir si yo llego a morir. Aún no tengo vida eterna, aún no tengo salvación. No sé, nunca le he pedido a Cristo salvación. Pero en esta tarde, en esta mañana, quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. Alguien así. ¿Sabe usted a dónde va a ir si usted llegara a morir? ¿Sabe dónde iría su alma si usted llegara a morir? ¿Qué pasaría si usted llegara a morir el día de hoy? ¿A dónde iría su alma? Déjenos explicarle qué es lo que dice la Biblia para tener vida eterna, para tener salvación. ¿Qué es lo que dice la Biblia para ser salvos? ¿Qué es lo que dice la Biblia para tener vida eterna? ¿Cómo yo puedo tener vida eterna y salvación? Mientras el piano toca, venga aquí adelante, doble su rodilla, hable con el Señor. Hable con el Señor, dígale, Señor, yo quiero saber cómo tener esa vida eterna. Yo quiero, quizás conoce a alguien que ha tomado una hierba que está envenenada. Ore por esa persona. Quizás conoce a alguien que está en una secta. Ore por esa persona. Llévele el pan de vida, háblele de Cristo. Hay tantos que están siendo envenenados. Lléveles el pan de Cristo.